Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Alan, soy de Uruguay originalmente, aunque bueno, también he vivido y viajado en algunos otros países de Latinoamérica, que bueno, no me voy a extender ahora con eso porque no es el motivo de este video. El motivo de este video es compartirles hoy un tema que ha venido siendo mi vocación, ha venido siendo mi interés, ha venido siendo mi tema principal de estudio en los últimos años, que es la educación y la cultura alimentaria. Si bien estos son temas de los cuales cada vez se habla más, cada vez escuchamos más, todavía siento que falta mucha difusión y mucho conocimiento y mucha información en el público, en la gente en general, a nivel global incluso, para saber qué comer o cómo comer, porque lamentablemente cada vez nos alejamos más de, digamos, de la comida, del contacto y del conocimiento de la comida, ya que bueno, la dieta moderna occidental se ha convertido en una dieta basada en ultraprocesados, ¿no? Los ultraprocesados son, para explicarlo ahora de una manera muy fácil, muy concreta, muy sencilla, son estos comestibles formulados, hechos, fabricados con una base de alimento natural, pero que ha pasado por muchos procesos, que se le ha agregado muchos aditivos, incluso muchos aditivos sintéticos, me refiero, ¿no? Químicos, que también tienen el mal de los pesticidas o de los agroquímicos con que son generados en una primera instancia, y que bueno, por todos estos procesos que pasa para llegar a ser este comestible, este paquete que luego podemos encontrar en un supermercado, si tenía alguna vitamina, algún mineral, algún nutriente natural, lo perdió. Y además, bueno, los perjuicios que trae el exceso de azúcares, de grasas saturadas y de aditivos sintéticos, como mencioné antes, que trae este tipo de productos y este tipo de alimentación. Entonces, bueno, este avance de este tipo de dieta, ¿no? de este hábito alimenticio del que todos en mayor o menor medida participamos, es que surge la necesidad de difundir educación y cultura alimentaria. Ajá. Bueno, en resumidas palabras, ¿educación en qué sentido, no? Es una pregunta que me han hecho varias veces, y es porque todo el mundo, cuando hablamos de educación alimentaria, o muchas personas, piensan inmediatamente o lo vinculan inmediatamente con la nutrición, con lo que puede brindarnos un nutricionista o una nutricionista. Es cierto, por supuesto, que entender qué comer para que nuestro organismo funcione bien, de la mejor manera, no se enferme, no le falte ningún micro ni macronutriente y tenga los adecuados, es importantísimo, y es una parte o una pata de todo este tema de la educación alimentaria. Pero podemos incluir, además de la salud personal, de decir, bueno, cómo me cae, cómo me sienta, cómo me afecta esta comida o esto que estoy ingiriendo. Además de ello, podemos ver otras dos aristas, otros dos puntos de vista, ¿no? Que es también esa comida que voy a llevar a mi organismo, o que voy a comprar, o que voy a llevar a mi mesa, tiene una historia por detrás, fue producido de alguna manera, ¿no? Entonces, de la manera en que fue producido ese producto, ese alimento o ese comestible, va a tener un efecto a nivel medioambiental, ¿no? Porque estamos sacando recursos de la naturaleza, recursos naturales, y va a tener también una consecuencia, o va a suceder algo a nivel social. Hay digamos, personas que producen, desde el campesino, pasando por quienes procesan, quienes cocinan, quienes importan o exportan, modelos de negocio, en fin, ¿no? Entonces, cuando cada alimento, cada producto que nosotros vamos a decidir consumir, comprar, ¿no? Va a tener una historia, y esa historia, o por decir de alguna manera, nuestra compra o nuestro consumo, va a apoyar o alentar, una mosquita, perdón, va a apoyar o alentar ese modelo o ese tipo de producto.
Entonces, bueno, la educación alimentaria promueve, entre otras cosas, conocer la historia de nuestros alimentos. Bien, para ser un poquito más específico y que ya podamos entrar más de lleno en este tema, es decir, bueno, ok, yo ya entendí que cada alimento tiene una historia y que pues de la forma en que fue producido, transportado y hasta consumido va a tener efectos, ¿no? Efectos en mi salud, efectos a nivel social. Cuando hablamos a nivel social también es la cultura, ¿no? Hay mucho vínculo entre la comida y la cultura, la historia, la tradición de ciertos pueblos, de ciertas sociedades, ¿no? Y bueno, entonces lo mismo, cuando yo consumo productos que refuerzan esa cultura, esa historia, pues estoy generándole valor, ¿no? Cuando ciertas tradiciones desaparecen, perdemos todos patrimonio cultural, ¿vale? Bien, ¿en qué me tengo que fijar entonces, ¿no? Esto es lo que yo he estudiado, he leído y a las conclusiones que yo he llegado. Por supuesto que nunca hay verdades absolutas y menos en esto. Pero he llegado a ciertas conclusiones que son, por ejemplo, y no son tampoco ideas mías necesariamente, sino que son discursos que se promueven y se difunden. Que las cadenas cortas entre productor y consumidor, es decir, entre quien produce y quien consume, son importantes. Quiero decir que la distancia, los intermediarios entre quien produce la comida y quienes la consumimos sean los menos posibles, que no hayan que haya la menor cantidad de intermediarios posible. ¿Por qué? Porque cuanto más directo al productor compramos, más fresca es la comida, menos procesada va a estar, menos costos asociados a otro tipo de, digamos, a transporte o a intermediarios va a ser más barato y el precio del producto va a estar asociado al propio producto y no a otros conceptos. Que además conocemos a quién produce la comida, eso es tejido social, eso es contacto entre las personas, que eso es necesario, que podemos preguntarle cómo fue producido eso, qué ingredientes usó, podemos tener más conocimiento de lo que comemos, ¿va? También es importante consumir productos locales, cuando algo es de producción local, si fue producido cerca de donde vivo, obviamente es más fresco, es más rico. Al ser más fresco también quiere decir si estamos hablando de una hortaliza, se cosechó más próximo a la fecha donde lo voy a consumir, entonces también nutricionalmente tiene un mayor valor, y favorezco además la economía de mi comunidad, del lugar donde yo vivo, ¿no? Si lo vemos de algún punto de vista, ese dinero va a ir a parar a impuestos, se podría decir, que van a beneficiar o que van a ser volcados luego en beneficio de la comunidad en la que yo vivo, ¿no? También, por supuesto, que menor transporte, como implica el comercio local, es menor contaminación, ¿no? Luego, otro aspecto importante que podemos tener en cuenta para elegir buenos productos, buenos alimentos, es que sean de temporada, de estación. Estamos muy acostumbrados en esta dieta moderna a tener tomates todo el año, a tener cítricos todo el año. Bueno, cuando yo consumo o aliento la producción de productos que en una temporada que no es óptima para ellos, lo que pasa es que estimulo, por ejemplo, la especulación comercial con los alimentos. Sabemos que la alimentación es un derecho humano, entonces la especulación comercial va un poco en detrimento, va un poco en contradicción con este derecho, ¿verdad? También en temporada, ya sabemos, si es temporada de mangos, temporada de sandía, pues está en su mejor punto, está más rica, está nutricionalmente óptima, está a un precio adecuado, no se esfuerzan los recursos, no se usan recursos extra que son innecesarios para poder comercializar un producto en una temporada que la naturaleza, con su sabiduría, nos dice no es ahora. Bien. Como empecé diciendo, también hablando de esta dieta moderna occidental basada en ultraprocesados, es importante también tener una alimentación natural. ¿Qué quiere decir natural? Un alimento natural, podemos decir que es un producto de origen animal o vegetal, que no le fue agregado ningún ingrediente ni tampoco pasó por ningún tipo de proceso. Si hablamos de un tomate o una lechuga que creció de forma natural y
llega a mi mesa como una lechuga o como un tomate, eso es un producto natural. Luego hay un pequeño matiz, sí, que podemos hacer con los mínimamente procesados, que son alimentos naturales, pero para que los podamos consumir es necesario que pasen por algún tipo de proceso, pero que no se les agregue aún así ningún ingrediente. Un claro ejemplo puede ser el café. Si yo tengo aquí el cafeto, el fruto del café, que es una mazorca bastante grande, con eso no me podría nunca hacer un café bebible. Primero hay que abrir esa mazorca, hay que dejar fermentar el grano, hay que tostarlo, hay que molerlo y recién allí puedo hacerme un café bebible, ¿vale? Entonces, bueno, estas tres miradas del alimento, de la comida que les mencionaba, son un poco la base. Por supuesto que hay muchos más. Podemos hablar de temas un poco más complejos como los transgénicos, o meternos más a fondo en todas las consecuencias que tienen los ultraprocesados, no solo en nuestra salud, sino en todo su sistema productivo a nivel social y medioambiental. Pero bueno, eso quizás ya sea tema para otro video un poquito más complejo, pero creo que hasta aquí puedo darles una pequeña visión de qué implica todo este tema bastante necesario de la cultura y la educación alimentaria. Espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Un placer para mí compartir esto con ustedes. Chau.